Anticiparse al futuro os da una gran ventaja. Por eso he venido hasta aquí. He hecho un viaje desde el mundo de mañana hasta vuestro presente y con una misión por cumplir. Enseñaros cómo viviréis y trabajaréis dentro de unos pocos años. Es un mundo fascinante en el que nuevos conocimientos, nuevas herramientas y nuevas tecnologías requieren de profesionales y expertos que hacen cosas que hoy os parecen imposibles. Así que tenéis que poneros manos a la obra para construir ese mañana desde hoy mismo. Yo os traigo algunas ideas que son realidad en mi tiempo y os lo cuento porque lo he visto con mis propios ojos. Bienvenidos a Oficiorama. El planeta Tierra se ha quedado pequeño para tantos seres humanos. Por eso es necesario expandirse más allá de nuestro mundo. El colonizador del espacio tiene la misión de buscar nuevos planetas y lunas donde podamos habitar en el futuro. La genética ha revolucionado la medicina y la ciencia. Gracias a ella podemos recuperar las especies que se han extinguido, muchas veces a causa de los seres humanos depredadores. El clonador de especies extintas los devolverá a la vida. Máquinas que piensan por sí mismas, réplicas perfectas del cerebro humano. Ese es el desafío de los expertos en inteligencia artificial que conseguirán que la ciencia ficción se convierta en realidad. Puede que esté en los genes o en nuestra naturaleza más profunda ese afán por ir más allá, romper los límites y salir a lo desconocido. Se veía venir que pronto la Tierra se quedaría estrecha y en mi tiempo la colonización de territorios fuera del planeta es una realidad. Son hombres y mujeres con conocimientos multidisciplinares que vivirán en otros cuerpos del sistema solar o en naves espaciales en viajes de larga duración. Son la vanguardia de la colonización en la que los seres humanos conquistarán el espacio. Vivimos en un planeta muy generoso que alberga varias formas de vida. Pero, ¿podremos en el futuro vivir en el planeta Tierra como siempre lo hemos hecho hasta ahora? Un principio básico es cualquier población que usa un recurso no puede crecer indefinidamente, porque si tiene recurso, crece. Conforme crece, usa el recurso, por tanto queda menos disponible. Es decir, no se puede crecer indefinidamente, porque los recursos limitan el crecimiento de toda la población. El cambio climático, la falta de espacio o la necesidad de saciar nuestro instinto conquistador hará que el ser humano se lance a explorar otros planetas. Esto es una cuestión que, aunque no sea urgente, pues en algún momento tiene que plantearse, porque hay que tener en cuenta que la Tierra no existirá siempre. Entonces, si la especie humana tiene que perpetuarse, en algún momento tendrá que pensar el salir fuera de la Tierra y establecerse en otros mundos. Los científicos están estudiando emigrar a otros planetas que no sean el nuestro. Seremos así colonizadores de otros planetas desconocidos hasta el momento. Todavía esto se ve un poco lejano, todavía estamos en una época que únicamente hemos ido a la Luna muy brevemente, pero en el futuro pues es seguro que se viajará a otros mundos, en primer lugar en nuestro sistema solar. La Luna y Marte son los próximos objetivos y con el tiempo se llegará a establecer allí asentamientos semipermanentes o incluso permanentes. Salvando todos los problemas que hay, que son tremendos. La radiación es muy alta, la temperatura es baja, la presión es baja, las condiciones atmosféricas son totalmente distintas. Seremos capaces de colonizar otros mundos gracias a la tecnología que hemos desarrollado durante nuestra estancia en el planeta Tierra. Nosotros hemos desarrollado una tecnología, un entorno tecnológico que nos permite colonizar sin cambiar. Nos permite bajar a los océanos con presiones enormes o salir al espacio. Otra cosa es que hagamos que ese planeta en su conjunto sea habitable. Eso es muy complicado, porque cada planeta tiene unas condiciones de equilibrio y tal vez nosotros podamos hacer que ese planeta durante un cierto tiempo pueda adaptarse a nuestras condiciones. Podamos terraformar ese planeta para hacerle apropiado a nosotros, ¿no? Pero, ¿sabemos cómo se harán estas colonizaciones dentro del sistema solar? Se hablará de establecer estaciones permanentes y entonces ya es cuando podremos hablar de colonización, ¿no? Ya podrá, pues, siguiendo el modelo, por ejemplo, de la Estación Espacial Internacional, ¿no? Que hay gente que vive allí pero que se va relevando por turnos. ¿Y fuera del sistema solar, será posible colonizar dichos planetas? Y luego, si vamos a un futuro ya mucho más lejano, pues también es muy probable que lleguemos a visitar planetas situados en otros sistemas solares y que efectivamente podamos instalarnos en ellos. Los colonizadores del espacio se encargan de crear las condiciones necesarias para la llegada de nuevos contingentes de personas. Y hay otros cuya misión es la de encontrar el lugar adecuado para asegurar nuestra supervivencia. ¿Es mejor Marte que Venus? ¿O deberíamos tener una colonia en una luna de Saturno?
Hay que aventurarse a lo desconocido y no perdemos la esperanza de encontrar a pocos cientos de años luz un planeta tan hermoso como la Tierra. De vez en cuando se anuncia que se ha descubierto un planeta similar a la Tierra por el hecho de que tiene un tamaño parecido y una composición similar. Pero no tenemos que olvidarnos que la Tierra es como es por su historia, no solo por su tamaño, no por su ubicación dentro del sistema solar, sino por toda su historia. Creo que es muy difícil encontrar a dos personas con la misma historia, pues creo que es muy difícil encontrar dos planetas con historias similares. La estrella más cercana a la Tierra es Alpha Centauri y está a 4,2 años luz. Por lo que para llegar a otros planetas y astros ya tendremos que pensar en viajes que durarán muchos años. Serán los viajes interestelares. Cuando hablamos de mundos fuera del sistema solar, como estos viajes serán de decenas o centenares de años, pues sí que cabe esperar que en un futuro, y esto ya relativamente lejano, pues haya como transportes, ¿no? Transportes, pues naves que vayan de unos mundos a otros en estos viajes de decenas de años. Y claro, la gente pues no podrá permitirse muchos viajes de ida y vuelta porque lógicamente con esa duración pues dentro de una vida humana no caben tantos. Bueno, eso es mucho más complicado de decir. La ciencia ficción nos dice que sí. Yo creo que en el futuro sí, por supuesto. Pero tendremos que resolver muchísimos problemas tecnológicos. De momento ya tenemos complicado hacer viajes interplanetarios dentro de nuestro propio sistema solar. Pues los viajes interestelares... Imagínate que somos optimistas y lo prolongamos a 150 años. Aún así, necesitaríamos que esa nave viajara a una velocidad enorme para poder mandar a personas, mantenerlas con vida y permitirles colonizar un planeta lejano que no más allá de las fronteras del sistema solar. Los viajes interestelares se realizarán en naves especiales, ya que serán viajes generacionales. Las naves para viajar a un sistema planetario exterior al sistema solar, es decir, para viajar a otra estrella, lo que llamamos un viaje interestelar, serán naves realmente muy grandes, serán casi como pequeñas ciudades del espacio. No tendrán de ser naves que puedan albergar una población relativamente grande de astronautas, porque como ya hemos dicho, los viajes interestelares serán viajes generacionales. Entonces, en la nave tendrán que ir varias familias que puedan procrear, puedan reproducirse, de forma que quienes lleguen al destino final pues sean los hijos o los nietos o una generación siguiente a la que salió de la Tierra. La alternativa sería enviar los ingredientes de la vida de forma mecánica, de tal forma que podría favorecer el crecimiento de individuos en un entorno que fuera favorable. Podríamos probar, como incubadoras. Colonizador del espacio será una de las especializaciones más apasionantes dentro del trabajo en el espacio. La Agencia Espacial Europea ya proyecta su primer asentamiento permanente en la Luna para el año 2020 y en Marte para el 2030. Ante tal panorama planetario, ¿cómo se distribuirá la población humana en el mundo? En el futuro, pues quizá podamos entrever una situación parecida. Los viajes espaciales serán relativamente normales, todo el mundo podrá ser astronauta, pero yo supongo que habrá gente más apegada a su tierra que no preferirá pues quedarse en tierra en lugar de embarcarse en un viaje de 80 o 100 años en el espacio. Y cuando digo a su tierra, pues me refiero a gente en este planeta Tierra o bien a gente que haya nacido en otros planetas que hayan sido colonizados antes y que los consideren como su patria, ¿no? Como su tierra. Bueno, no lo sé si colonizador del espacio. Yo creo que no, colonizador no, porque tampoco existe aquí en la Tierra. Ya no existe colonizador de la Antártida, simplemente va a ser parte de nuestro entorno vital. O sea, la exploración del espacio va a ser que vamos a ser capaces de trasladarnos a otro sitio donde desarrollar nuestras actividades. Perder una especie del reino animal o vegetal es una tragedia. Y en el futuro somos conscientes de que hemos contribuido a que dejaran de existir animales maravillosos y plantas que habían sobrevivido millones de años. Ahora no solo hemos aprendido a cuidar de lo que existe, sino que somos capaces de devolver a la vida especies desaparecidas. La edición genética permite a los clonadores de especies extintas devolver a la naturaleza aves, peces o el tigre de Tasmania, que creíamos haber perdido para siempre. La obsesión del hombre por recrear seres que ya no existen queda reflejada en la literatura y en películas muy anteriores a Parque Jurásico. Hay una forma de viajar en el tiempo que es a través de esas tecnologías digitales. Las tecnologías permiten, casi diría, resucitar a especies extinguidas. Se pueden hacer animaciones muy realistas, que prácticamente como si lo estuvieras viendo, ¿no?
Pero en el futuro, mamuts, rinocerontes lanudos, orus y demás animales del Pleistoceno podrán volver a la vida gracias a los clonadores de especies extintas. La clonación es una reconstrucción de embriones a partir del material genético de una célula. Tenemos que recordar que nuestro genoma no solamente tiene lo que son los genes, que son lo que determinan cómo nosotros somos. Los genes apenas ocupan un 2% de nuestro genoma. El 98% de nuestro genoma, y también el del mamut, y también el del elefante y de otras especies, está ocupado por lo que llamamos el DNA intergénico entre los genes, que es donde están las instrucciones que hacen que los genes funcionen en una célula y no en otra, o en un momento del desarrollo y no en otro. Una vez se resuelva el misterio del DNA intergénico, clonar especies que habitaron el Pleistoceno será posible gracias a los hallazgos de científicos como Juan Luis Arzuaga, que han conseguido rescatar materiales genéticos de miles de años de antigüedad. Nosotros, los que trabajamos en el proyecto Atapuerca, junto con otros colegas, en este caso colegas alemanes, hemos sido capaces de secuenciar, de obtener el genoma humano más antiguo del mundo, que tiene 450.000 años de ese orden. Y este es el récord, lo más antiguo que hay. Ahora su búsqueda continúa en el yacimiento conocido como el Valle de los Neandertales. Hay una gran abundancia de fósiles, de huesos, y es que en este lugar había muchísima fauna. Era un hervidero, había mucha biomasa, ¿no? Ahora estamos viendo desde aquí, podemos ver los caballos y las vacas. En la época de los neandertales había uros y había caballos salvajes, pero además había rinocerontes y luego, por supuesto, había grandes depredadores. También había bisontes, los grandes animales europeos, básicamente el mamut, el rinoceronte lanudo, que eran especies cercanas a estas. Y los leones que había entonces no son los leones de ahora. Revivir a esas especies a día de hoy parece ciencia ficción, pero podría ser real en menos de 30 años gracias a la revolución de las tecnologías de la genómica. CRISPR es la abreviatura de una técnica que hemos descubierto en biomedicina pues apenas hace 3 años. Es una herramienta que nos permite editar el genoma. Editar como cuando estamos escribiendo un texto y escribimos una frase y nos equivocamos y ponemos una letra de más o una letra de menos, y con el cursor volvemos a la palabra, borramos la letra que nos hemos equivocado o la sustituimos por la correcta. Ese paso más es el que puede lograr que las especies que vivieron antaño y las que ahora están en peligro de extinción prolonguen de mano del hombre su estancia en la Tierra. Concretamente yo diría que el lince ibérico es ese gran felino que está amenazado, quizá el que más de todo el planeta, junto con el leopardo de las nieves y alguna pantera rara, ¿no?, asiática. Otra de las especies que realmente está en peligro, aunque se diga todo lo contrario por los interesados, es el lobo ibérico. Y lo está porque genéticamente también lo está. En el caso de las aves, el águila imperial ibérica, el buitre negro, el águila perdicera está bajando estrepitosamente. Animales no tan llamativos, el cernícalo primilla. Nosotros podemos hacer, por el momento en el laboratorio, lo que se puede hacer. Y lo que se puede hacer son unos pocos pasos durante el desarrollo antes de que el embrión se implante. Pero tarde o temprano ese embrión tiene que implantarse en el útero de una hembra de una especie parecida para poder gestarse, con lo cual difícilmente vamos a poder gestar el embrión de una cabra, por ejemplo, en una coneja, o viceversa. Lo más asombroso de la edición genética y la clonación es que podemos devolver a la vida a especies anteriores a la llegada del hombre, gracias a material genético muy bien conservado. Pero hay límites éticos y prácticos que evitan que el futuro se convierta en un parque jurásico descontrolado. Veamos qué podemos y hasta dónde podemos. Lo que es importante, aquí hay la diversidad desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista de fósiles, o lo que es relevante desde el punto de vista biológico. Para que una especie extinta sea útil desde el punto de vista biológico, su material genético tiene que estar preservado lo mejor posible, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el caso del mamut, existen animales que se han encontrado congelados, que murieron congelados y han estado cubiertos por el hielo desde entonces, ¿no? Eso es un grado de preservación superior a lo que sería habitual cuando están imbuidos dentro de una roca o están expuestos al aire, al medio ambiente.
La preservación de genoma es, pues, imprescindible para revivir cualquier especie desaparecida. Hay dos especies, dos animales que transportan carroñas, que transportan animales a las cuevas. Una especie son las hienas y otras veces son los humanos, los que se encuentran cadáveres o cazan animales y los traen a las cuevas para comérselos. El consumo humano destruye los huesos y deja restos poco espectaculares, mientras que las hienas, por ejemplo, los cráneos no los consumen y quedan mandíbulas o quedan partes del esqueleto que no son aprovechables, ¿no? Y nadie ha podido obtener en otros yacimientos información genética de esta antigüedad. Deben de ser las condiciones excepcionales de Atapuerca las que lo han hecho posible. Y más allá del medio millón de años, no creo que se puedan, ni siquiera con nuevas tecnologías. Además de los retos científicos, los clonadores de especies extintas tendrán los éticos. El tema de la clonación debe responder seguramente a dos cuestiones. Por una parte, de manera bien intencionada, seguramente alguien dice, bueno, vamos a salvar a las especies a través de un proceso que es el de la clonación. En otros casos yo creo que se trata de una peripecia científica, casi una ocurrencia ilustrada, documentada, fatigosamente desarrollada, pero que no deja de ser algo que a alguien se le ocurre y no piensa tampoco en las consecuencias. Creer que las especies se van a salvar gracias a la clonación es tener una idea museística de las cosas. Las especies son los espacios, las especies son su vida, las especies son también los hechos intangibles que las sitúan en un contexto de espacio-tiempo. De nada me va a servir a mí clonar a un mamut lanudo y colocarlo en Etiopía en el mes de julio. Mientras se resuelve este debate, antes de que se extingan más especies, queda una solución. Podríamos clonar ecosistemas. ¿Y eso cómo se hace? Conservando los que tenemos, intentando que se multipliquen, que sus extensiones sean cada vez mayores. Tenemos que dejar de mirarnos al ombligo y al culo a la vez, que eso es lo que hace este mono. Somos un mono muy loco, que no hacemos otra cosa nada más que mirarnos a nuestro ego permanentemente y a nuestros miedos. Y así nos va. Aquí dentro está lo más complicado del universo. Nuestro cerebro ha sido capaz de resolver enigmas, crear arte, ciencia, cultura, pero lo que no hemos sido capaces todavía es de crear algo tan complejo y fascinante como nuestro cerebro. Pero nos estamos acercando. Los expertos en inteligencia artificial han creado máquinas que son casi como nosotros, solo casi. Hacer, aprender, decidir. En el año 2050, las máquinas asumirán procesos intelectuales propios del ser humano. Un informático tiene la capacidad de poder programar quizá una función o un modelo matemático de cómo hacer una cosa, pero si no hay nadie que le dice qué es lo que tiene que calcular, o qué es lo que tiene que ver, o cómo es lo que tiene que calcular, de hecho, él no lo puede hacer. La idea es llegar a situaciones en las que uno realmente ya no sabe si delante de sí tiene un computador, una máquina o es una persona la que le está respondiendo a esto. Gracias a los creadores de inteligencia artificial, las máquinas serán capaces de interpretar la información que les rodea, razonar y llegar a conclusiones. Yo creo que la inteligencia artificial se podrá aplicar a todo. Hablemos de algoritmos que decodifican, ¿no? O que intentan buscar patrones en una masa de datos. Eso se llama aprendizaje artificial. No irán a escuelas, pero sí necesitarán maestros. Sus creadores tendrán que darles pautas de aprendizaje. A día de hoy no hay ninguna manera de codificar la curiosidad en un robot o en una inteligencia artificial. Pero lo que sí que se puede codificar es la excelencia de llegar al máximo resultado posible. Llegar a la perfección en calcular algo, a la optimización de algo, de un proceso, ¿no? Como las personas, las inteligencias artificiales se equivocarán. En el fondo serán máquinas diseñadas y desarrolladas y programadas por humanos. Si tratamos de imitar además el funcionamiento de la mente de un humano, pues ese funcionamiento da lugar a errores. Errores que a lo mejor no son obvios al principio, pero lo son a la larga, ¿no? Y eso tendrá que ocurrir igualmente con las máquinas.
La Universidad de Toronto ya ha conseguido una máquina capaz de aprender como un niño. Es decir, en lugar de necesitar muchos datos para relacionarlos con algoritmos, la máquina puede reconocer cosas a partir de un único ejemplo. Eso es muy complejo generalizar. Eso es muy complejo de que ese mismo algoritmo, que es muy bueno jugando al ajedrez, al mismo tiempo pueda cuidar a una persona anciana. Hay muchas cosas que tienen que avanzar para que podamos generalizar esa inteligencia artificial, para que pueda cubrir muchas cosas. Gracias al Big Data, serán mentes privilegiadas con un saber enciclopédico que les dará voz en cuestiones tan importantes como nuestra salud. Uno llega al hospital porque tiene una enfermedad o tiene cualquier problema y lo que tiene delante es una máquina y la máquina le hace una serie de preguntas. ¿Qué le duele? ¿Qué siente? ¿Le duele a tales horas? ¿Por qué? Y a partir de ahí encarga unas pruebas médicas y toma un razonamiento. Es decir, usted tiene esta enfermedad y este es el tratamiento que ha de seguir. ¿Confiamos en esa máquina? No vamos a tener solo la inteligencia artificial que va a curar a las personas. La inteligencia artificial, como los robots, van a ayudar al cirujano, al médico, a tomar las decisiones que sean las más oportunas, sobre todo en momentos de estrés. De los cerebros artificiales dependerá en gran medida incluso que se declare inocente o culpable a un acusado. Lo que hará es analizar y obtener un porcentaje, un número, y pensará, bueno, pues yo pienso que esta persona es culpable con un 96% de probabilidad. Y alguien tendrá que determinar si un 96% es suficiente para la condena o no lo es. Y estas cosas son muy difíciles de valorar. La sociedad tendrá que decidir qué parcelas cede al pensamiento artificial. Yo imagino que hay campos muy delicados, por ejemplo, una decisión militar sobre si atacamos o bombardeamos a una determinada ciudad. Hoy en día, bueno, pues es un tema que ya está en debate. Pero en un futuro quizá nos demos cuenta de que las decisiones que toman estas inteligencias tienen mejores cualidades o tienen más información que la que tenemos los humanos, ¿no? Y ahí estaremos en una frontera en la que será complicado decidir. La posibilidad de crear máquinas con inteligencia artificial, es decir, que sean tan complejas y tengan la capacidad para adaptarse y pensar por ellas mismas, como nosotros, es como mínimo inquietante. Porque nada nos asegura que cuando tengan libre albedrío sigan queriendo estar bajo nuestro control y entonces se conviertan en nuestra peor pesadilla, como en las películas. La interacción de las máquinas con los humanos adquirirá otra dimensión cuando sus creadores las doten de sentimientos. La neurociencia, de hecho, promete superar ese paso de la programación, por ejemplo, poniendo dispositivos, de hecho, en el cerebro que puedan leer, de hecho, señales del propio cerebro y que esas señales interpretadas de la manera correcta puedan enseñar al ordenador que una persona está triste o que una persona está contenta o que una persona va a hacer algo, ¿no? Pensamos que la confluencia de estas nuevas técnicas o disciplinas va a llevar la inteligencia artificial a un paso superior, pero a día de hoy todo eso es simplemente conjeturas. Con la hiperconectividad 4.0, unas máquinas con inteligencia y emoción propias podrían llegar a reproducir el modelo social y organizarse jerárquicamente. La gran duda es si una máquina va a ser capaz de admirar a otra, de sentirse contenta porque ha superado a otra, o triste porque las circunstancias son así. El aspecto de que una máquina pueda liderar a otras o tener una predominancia sobre otras máquinas es algo que también debe partir del diseño de los humanos. Los humanos puede que no deseemos eso. De igual manera que hoy hay programas informáticos para cometer delitos en la red, los creadores de inteligencia artificial tendrán que estar muy controlados. Pero, ¿hasta qué punto serán responsables de las decisiones de una inteligencia artificial criminal? Esto habrá que regularlo y en un futuro pues nos veremos obligados a modificar nuestro modo de vida y nuestras leyes y nuestras normativas adaptándonos a las máquinas, creando otros programas, en realidad otras inteligencias, pongamos así, que son capaces de oponerse a ello, ¿no? Creando barreras para que esto no ocurra. Nunca podremos meter en la cárcel a una inteligencia artificial, eso está clarísimo, pero sí podremos decir que ese tipo de sistemas no se admiten, no se pueden desarrollar y cualquiera será destruido, si cualquier sistema de ese estilo será destruido porque no provoca beneficio y habrá que regularlo y actuar en consecuencia, claro. Estas profesiones tendrán que incorporar al equipo miembros de todo tipo de disciplinas. Yo pienso que el siguiente paso de la inteligencia artificial es meter en este saco a sociólogos, a antropólogos, a todas estas personas realmente que conocen bien cómo nos sentimos en un ambiente determinado o qué es lo que hacemos en un ambiente determinado. El hombre ha descubierto las claves para clonar seres. Son las emociones, pensamientos e ideas lo que hacen único al ser humano. ¿Podrá el hombre fabricar en serie máquinas dotadas de inteligencia?
El futuro y sus desafíos, el mañana y sus promesas están aquí, en Oficiorama. Como ya os he dicho en alguna ocasión, el futuro está en la imaginación. Y este programa quiere abriros una ventana para que imaginéis cómo será lo que está por venir y cuáles serán los oficios necesarios para hacerlo realidad. Gracias por acompañarme en este viaje y cuando lleguéis al futuro, yo os estaré esperando con los brazos abiertos.